Dominios, específicamente dominios del tiempo, dominio de la frecuencia. Bien, ¿alguno de ustedes me puede decir o tiene alguna idea sobre de qué voy a hablar? ¿Sospechan de qué voy a hablar? ¿De qué se trata ese tema de los dominios? De acuerdo a lo que ven en los videos, ¿de qué se trata eso? ¿Qué es eso de los dominios? Manejo el plano cartesiano, básicamente más o menos. Básicamente las coordenadas y un plano cartesiano. Pues sí, los planos cartesianos tienen coordenadas. Sí, yo no domino prácticamente como la dependencia de la, digamos, de la gráfica. O sea, como tal de lo que depende de la gráfica para ser estudiada. Exactamente, esa es una muy buena definición de lo que vamos a ver. ¿Está bien? ¿De qué depende una gráfica para ser estudiada? Pues está muy disperso, pero esa es la idea. Exactamente esa es la idea. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque nosotros en electrónica, como ya siempre les he dicho, recuerden que usted en la primera clase, ¿quién ha visto un electrón? Ninguno de ustedes ha visto un electrón. ¿Y un campo electromagnético? Tampoco. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo con lo que vimos en la primera clase, nosotros no tenemos un acceso directo a nuestra materia prima, a nuestro material de trabajo diario. Por lo tanto, la manera de poder tener un vínculo, poder trabajar con esos conceptos, esos fenómenos de tipo eléctrico, es de forma indirecta. ¿Cuál es el camino indirecto que nosotros utilizamos para poder vincularnos, para poder trabajar con todos esos fenómenos? El camino indirecto se llama modelos, se llama modelación. ¿Correcto? Bueno, entonces, sigamos a estudiar nuevamente corriente alterna como vimos en la siguiente sección. Entonces, todo el mundo dice, y entonces la curvita verde es corriente alterna. ¿Está bien? Entonces, yo les digo que no. Eso que está pintado ahí, exactamente es una línea curva de color verde. Eso no es corriente alterna. ¿Por qué? Le falta algo para que tenga contexto. ¿Está bien? Toca definir algo que diga realmente eso qué significa. ¿Está bien? Entonces, la manera básica es, si este es un fenómeno físico que tiene ese comportamiento, o sea que varía, lo primero que nos toca definir es varía en función de qué, ¿no es cierto? Y la forma más básica de poder describir un fenómeno físico es ver cómo varía en función de quién, del paso del tiempo. Entonces, para eso tenemos que poner aquí un eje en donde diga, y toda esa línea verde, ¿está bien? Se desempeña, se desarrolla en función del paso del tiempo. ¿Correcto? Bien. Ahora, de esa línea verde, ¿qué es lo que varía con el paso del tiempo? ¿Qué? Pues varía algo. ¿Qué? ¿Qué es lo que varía? ¿Su amplitud? ¿Sí o no? La amplitud a veces tiene amplitud por el lado positivo y a veces tiene amplitud por el lado negativo. ¿Y esa amplitud de quién depende? Del instante de tiempo en donde yo mire la situación. ¿Está bien? A ver, si yo miro aquí, ¿qué amplitud tiene? Máxima por el lado positivo. ¿Yo no? Ahora, si cambio el instante de tiempo y miro aquí, ¿qué amplitud tiene? Ya no tiene amplitud. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, yo logro saber, si un fenómeno físico es variable, simplemente si observo sus cambios, ¿cómo? En función del tiempo. ¿Correcto? Observar los cambios en función del tiempo nos va a dar una descripción, una idea de cómo es que se comporta o funciona ese fenómeno. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, me devuelvo por la teoría matemática 3 segundos. ¿Está bien? El plano cartesiano que se utiliza ya en matemáticas, ¿cómo es que era? Era un par de palitos cruzados, ¿está bien? En donde este palito se llamaba X y este se llamaba Y. ¿Está bien? ¿Eso pertenece a qué mundo? A las matemáticas. ¿Está bien? Y esto que estamos tratando de hacer aquí pertenece a qué mundo?
a la ingeniería. Estamos haciendo una adaptación, ¿está bien?, de herramientas del mundo matemático, ¿está bien?, a herramientas del mundo de la ingeniería, ¿está bien? Son las herramientas que nos van a permitir analizar los modelos que nosotros hacemos para describir nuestros fenómenos físicos. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Bien. Entonces, a ver, hagamos recordemos. Fíjense, para describir un fenómeno que hay, una manera sencilla de hacerlo en matemáticas como es hallar la relación entre unos valores acá y unos valores acá. ¿Sí o no? Hallar la relación entre unos valores acá y unos valores acá. Específicamente, lo que se halla es estos valores de acá, en qué forma o cómo dependen de estos valores que están acá. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es el medio, el camino? ¿Está bien? Aquello que me permite establecer la relación entre unos valores y los otros. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama la función. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Recuerden que la función es un mecanismo, es algo que me permite establecer una relación. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a representar esa función de forma gráfica. ¿Está bien? Miren, ese es un tipo de función. Vamos a establecer otro tipo de función. ¿Sí o no? Vamos a establecer otro tipo de función. ¿Correcto? Conclusión, ¿cómo se llama todo esto? Una defunción, todo el mundo. ¿Estás de acuerdo? Bien. ¿Cómo funciona el cuento de la representación gráfica? Pues básicamente yo tomo un valor acá, ¿está bien?, lo proyecto sobre la gráfica o función y miro a ver qué pasa aquí a la salida, ¿correcto? Ese es el mecanismo estándar. Por ejemplo, sobre la verde, tomo un valor, lo proyecto sobre la verde y veo a ver qué pasa ahí. Por ejemplo, sobre la negra, tomo un valor, por ejemplo, en cualquier lado y lo proyecto acá, ¿está bien? Ese es el mecanismo estándar. Fíjense, lo que establece la relación entre un valor acá y un valor acá es esa gráfica, esa curva. Por lo tanto, esa curva la llamamos la curva o gráfica ¿de quién? De la función. ¿Están de acuerdo o no? Bueno, correcto. Hasta ahí vamos súper bien. Fíjense, yo tengo que, voy a decir una palabra toda extraña, pero espero que me la entiendan. ¿Está bien? Yo tengo que delimitar, ¿sí? Yo tengo que definir límites. De hecho, voy a utilizar la palabra rara. Yo tengo que acotar. ¿Sí? Eso es definir unos límites, delimitar, ¿está bien? ¿Con cuáles valores voy a hacer el trabajo? ¿Con cuáles valores voy a jugar? ¿Está bien? El cuánto del partido, yo tengo que delimitar cuántos jugadores van a ir a la cancha, ¿sí? Yo no puedo mandar ahí infinita cantidad de jugadores, para que la cosa sea interesante y funcione, y todas las máquinas son 11, ¿no? Por cada equipo. Bien, entonces así mismo yo tengo que delimitar acá con cuántos jugadores voy a hacer el cuento de la función. Bien, ¿cuántos jugadores voy a utilizar? Entonces, los jugadores, fíjense, son estos que están aquí, ¿correcto? Aquí está la alineación, los jugadores. Y aquí ya está el número de goles. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y yo puedo hacer una función en donde diga claramente cuál es la relación entre jugadores y goles. ¿Sí o no? Bien, correcto. Entonces vamos a delimitar la formación para el día de hoy. ¿Está bien? Entonces, esa formación va a ir desde aquí hasta aquí. ¿Están de acuerdo? Bien, ¿qué me representa todo el eje X? El eje X me representaría todos los jugadores del mundo. ¿Están de acuerdo? Bien, pero de todos los jugadores del mundo, hoy ¿quiénes van a alinear? Solo estos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, solo estos de todos son los que van a hacer la alineación. Estos van a ser los que van a ser los partícipes del juego. ¿Está bien? Los protagonistas del juego. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Yo hice una selección, si se dan cuenta, de todos estos escogí solamente estos. De todos los de Colombia, solamente hago una selección que son los que van a ir al mundial. Por ejemplo, un Hans y así, y compañía. ¿Están de acuerdo? Bien. Fíjense, en matemáticas, ¿cómo se llama a la selección específica tomada de todos los jugadores? Tomada del universo de todos los jugadores.
¿Sí? Del universo de todos los jugadores, yo tomo una selección específica para definir la función. ¿Cómo se llama esa selección? Bueno, selección Colombia no se llama. ¿Cómo se llama la selección? Se llama el dominio de la función. ¿Correcto? Entonces, esta selección que está acá es el dominio de F. Son los valores con los cuales voy a hacer mi función. ¿Estamos de acuerdo? Porque X pueden haber muchos X. Pero para hacer esa función específica no voy a tomar sino solamente una pequeña selección de todos los posibles valores del infinito. ¿Estamos de acuerdo? Esos valores que he tomado se llaman el dominio de la función. ¿Ok? ¿Es claro? Es muy claro. Bueno. Bien. Y fíjense que para una función específica, a ver, voy a pintar una función específica acá. Esa función, ¿correcto? Entonces, para una función específica, este dominio, o sea, esa selección me va a causar que aquí en el eje Y, ¿qué me va a producir? Miren, si trabajo con el primero del dominio, me va a generar aquí un valor, ¿sí o no? Y si trabajo con el último del dominio, me va a generar aquí pues otro valor, ¿sí o no? Entonces, es obvio, es automático que este rango o selección de todas las X, esto que he seleccionado, si lo proyecto sobre la función, me va a producir un rango de valores de salida, ¿sí o no? Esto que está acá. ¿Cómo se llama ese rango de valores de salida de la función? Los valores de Y que tienen que ver con la función que estoy estudiando, que tienen que ver con ese dominio. ¿Cómo se llama? Ese rango se llama el codominio o rango de la función. ¿Está bien? Este se llama el codominio. ¿Listo? Muy bien. Entonces, desde el punto de vista matemático, ¿está bien? Esta función está siendo estudiada utilizando ¿qué valores de X? Pues este dominio, ¿sí o no? Por lo tanto, yo puedo decir que esta función la estoy estudiando ¿en qué dominio? En el dominio de X, ¿sí o no? En el dominio de X. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Bueno. Ahora vamos a abandonar un poco el concepto de las matemáticas y vamos a ir a ver cómo lo podemos adaptar aquí a nuestra ingeniería. ¿Está bien? Bien, tengo un fenómeno que está variando en función del tiempo. ¿Sí se llama esta parte hoy? Fíjense, de todos los posibles tiempos que pueda haber, a mí me toca acotar, me toca decir voy a estudiar desde aquí hasta aquí, aquí. ¿Ok? Voy a tener una selección de tiempos en los cuales voy a hacer estudio de trabajo. Una selección posible es de 0 a infinito o de menos infinito a infinito. Es posible. ¿Sí o no? Lo cierto de todo es que sea el tamaño de tiempos, la selección de tiempos, la que sea, el tamaño que sea, ¿está bien? ¿Cómo podría yo llamar a toda esa selección de tiempos? El dominio del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? El dominio del tiempo. Entonces, cuando yo analizo cómo varía mi función, mi gráfica, y qué valores está produciendo aquí a la salida, básicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una primera forma de poder, un primer mecanismo de poder entender y poder analizar qué es lo que pasa con esa función, qué es lo que pasa con ese fenómeno físico. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esa forma de estudiar el fenómeno físico, tomando en cuenta cómo varía con el tiempo, cómo lo podemos llamar nosotros ya, digamos, de manera formal. A esa manera de estudiar la llamamos análisis, ¿en dónde? En el dominio del tiempo. Bien, entonces, la primera forma de analizar señales se llama análisis en el dominio del tiempo. ¿Están de acuerdo? Bien.
Ahora viene la pregunta clave, la pregunta del millón, la pregunta que nadie nunca se hace, la pregunta más estúpida del mundo. ¿Está bien? Para poder hacer análisis de una señal del dominio del tiempo, ¿qué es lo primero que se requiere? Pues el dominio del tiempo. ¿Sí o no? Entonces, vuelve y juega. ¿Y esto qué es? Pues es una culebra. ¿Sí o no? Fíjense, yo puedo hacer un análisis de este fenómeno físico que está variando. ¿Está bien? ¿En este momento? No, porque no estoy definiendo en qué condiciones, cómo lo voy a hacer. ¿Sí o no? Bien, entonces yo tengo que definir cómo lo voy a hacer, en qué condiciones, cómo hago esto. En el video está. ¿Cómo hago? ¿Está bien? Entonces, lo primero que tengo que hacer, ¿está bien? Si esto fuera un dibujo, ¿está bien? Un dibujo con Paint, ¿está bien? O en algún programa de edición gráfica, en Corel Draw, ¿sí o no? ¿Qué es lo que tengo que hacer este dibujo para que tenga contexto? Yo poner una capa de dibujo por debajo, ¿sí o no? ¿Está bien? Por debajo, ¿está bien? ¿Listo? Entonces, debajo de esto, le voy a poner una capa, ¿sí o no? Esta capa, por ejemplo. Bien, entonces ahí tienen ustedes un dibujo con dos capas. Está la capa de atrás, la capa del lado de abajo, que es esta, y está la capa de encima, que es esta. ¿Están de acuerdo? Ahora sí, ¿esa curva verde qué es? Se me cayó una tapa, ¿ustedes la vieron por ahí? Ah, está bien. Lo que pasa es que si esto sin tapa se seca. Bien, fíjense, ahí hay dos cosas. Hay dos cosas. Esta que está acá y esta que está acá. Bien, ¿a ustedes cómo los han entrenado hasta el día de hoy? Ahí, ¿qué es lo importante? ¿Para ustedes qué es lo importante? ¿Sí o no? ¿Está bien? Para ustedes lo que tiene real significado es esto. Tan es así que se atreven a decir, que eso es corriente alterna, cuando realmente es una culebra de color rojo. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, para mí, ¿qué es lo realmente importante? Esto que está aquí al lado de abajo, ¿está bien? Lo que le da contexto a esta gráfica. ¿Está bien? Lo que se necesita para ver esa gráfica, ¿qué es? Porque aquí como está, pues es una culebra roja. Y se acabó. Pero en cambio aquí es una culebra verde, pero está en un contexto. Ah, entonces yo ya sé que más o menos puede ser una cosa en el dominio del tiempo, ya sé que puede ser una cosa oscilatoria, que toma valores en un lado y en el otro. ¿Sí o no? Ya eso me da contexto a mí. ¿Ok? Bueno, entonces, el cuento de los dominios es para que ustedes, el capítulo de dominios es para que ustedes se den cuenta de la enorme importancia, ¿está bien?, que tienen estos sistemas que están acá, ¿está bien? Esto que está acá en mis videos los he llamado sistemas coordenados de referencia. Si hay algo importante para nosotros en electrónica para poder modelar los fenómenos físicos, es contar con sistemas coordenados de referencia adecuados. Y la segunda cosa importante es saber manejar los sistemas coordenados de referencia. ¿Por qué se requiere saber manejarlos? Porque si yo los sé manejar bien, entonces yo puedo pintar adecuadamente ahí mis fenómenos físicos y los puedo interpretar y los puedo analizar. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Entonces, de aquí en adelante pasa como los decibeles. ¿Qué fue lo que ustedes aprendieron de los decibeles? Que hay dos maneras de contar. O una manera lineal o una manera logarítmica. Eso fue lo que ustedes aprendieron en decibeles. Aquí, ¿qué tienen que aprender? Que es tan importante el sistema coordenado como la señal que tengo que representar. Cuando ustedes miren alguna representación gráfica de un fenómeno eléctrico, ¿está bien? ¿Qué es lo primero que tienen que mirar? Los ejes. ¿Qué sistema coordenado de referencia es? Y después de esa vaina, ahí sí miran la señal, ¿correcto? Porque cuando miren primero los sistemas y luego la señal, ya están sabiendo esa señal de qué se trata o cómo la puedo analizar.
¿correcto? Bien, entonces nunca se les olvide, primero van a mirar los ejes, el sistema coordenado de referencia, y luego si miran la señal. Bien, eso es lo que vamos a aprender desde acá. Bien, en los videos, ¿qué observan ustedes? Una explicación de diferentes tipos de sistemas coordenados de referencia que utilizamos en electrónica. Básicamente, ¿cuáles son? A ver, hagamos un recuento de los videos. ¿Cuál es el primer sistema coordenado de referencia que utilizamos en electrónica? Coordenadas rectangulares o coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces, sistema de coordenadas rectangulares. Ya ponen a repetir que X y Y, que ustedes ya lo saben y en el video ya lo vieron, ¿ok? Bien, segundo sistema que vimos en el video. Coordenadas polares, excelente, muy bien. Coordenadas polares. ¿Cuál es la diferencia entre los rectangulares y los polares? Que los rectangulares son X y Y, mejor dicho, son para ingeniería, por ejemplo, tiempo y amplitud. ¿Sí o no? Para ingeniería. Bien, ¿y coordenadas polares qué es? Es un método totalmente diferente. ¿Está bien? Les voy a poner un ejemplo. Aquí, ¿cómo definimos nosotros la dirección de un sitio dentro de la ciudad? Calle tal, carrera tal. ¿Sí se dan cuenta? O sea que automáticamente nosotros, ¿qué tipo de sistema utilizamos para definir una dirección aquí en Bogotá? ¿Cómo? Rectangular. ¿Está bien? Calle tal, carrera tal. ¿Sí o no? X y Y. Punto. Bien. Pónganme cuidado. Yo voy mucho a Costa Rica. Yo voy mucho a San José de Costa Rica porque soy asesor de una gran empresa allá que es el monopolio estatal que se llama el ICE, Instituto Costarricense de Electricidad. Y allá voy a enseñarles comunicaciones, sistemas P25, sistemas celulares, todas las cosas. Bien, bueno, vale, cuidado, la primera vez que fui allá como me dio la dirección, ¿no? Hola Wilson, ¿cómo estás? Y bueno, ¿y dónde está la empresa a la cual yo iba a ir? Mira, tienes que hacer lo siguiente. Dice el taxi que te lleve a la Sabana Sur. ¿Listo? Y cuando llegas a la Sabana Sur, bien, al frente del edificio de la Contraloría te bajas y la empresa queda 100 metros al oeste de la POX de la Sabana Sur. Y todas las direcciones de San José de Costa Rica queda a tantos metros al norte, al oeste, al suroeste de tal punto. ¿Está bien? Así hablan los ticos. Así hablan las direcciones de San José. ¿Está bien? ¿Qué coordenadas utilizan los ticos? Polares. Pero ellos siempre tienen, o sea, para la dirección, toman un punto de referencia. Porque no tienen ni calles ni carreras. Correcto, tiene que tener un punto de origen. Nosotros en el sistema de coordenadas polares, ¿qué tomamos como referencia? El polo. ¿Te acuerdas? El polo. ¿Y qué tomamos como referencia? El eje polar. ¿Está bien? Pero mira, así como tan exacto, en Costa Rica no es como... Tan exacto como el rectangular. Lo que pasa es que a nosotros, vuelve y juega, los problemas educativos, ¿cómo nos han enseñado? Todo rectangular, ¿está bien? Y sucede que ustedes no saben el mundo tan espectacular que hay detrás de las coordenadas polares. ¿Listo? Hay un mundo espectacular detrás de las coordenadas polares. ¿Bien? Entonces, ¿qué les aconsejo yo? Traten de investigar y traten de comenzar a trabajar en coordenadas polares, porque mucho del trabajo que hacemos en electrónica, por ejemplo en comunicaciones, por ejemplo en control, está hecho en coordenadas polares. Y si hay algo que le dificulta a un alumno poder entender los conceptos, algunos conceptos de comunicaciones o algunos conceptos en control, es esa pendejada que no entiende que tiene que hacerlos en coordenadas polares. ¿Está bien? O sea, ¿qué? Tamaño del vector, o sea, distancia, y además ¿qué? El ángulo. Hay distancia y dirección. ¿Ok? Por ejemplo, en teoría de antenas, coordenadas polares. ¿Está bien? En teoría de servos, muchos conceptos ahí son coordenadas polares. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta eso. Tienen que aprender a hacer la conversión rápida de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Yo les mostré en uno de los videos una manera muy sencilla de hacer la conversión.
¿correcto? De polares a rectangulares, ¿bien? Entonces ustedes tienen que aprender a hacer eso muy bien. ¿Qué les aconsejo yo? Practiquen mucho la calculadora. Busquen en internet, bien, procesos para que aprendan en la calculadora cómo se convierte de polares a rectangulares, de rectangulares a polares. ¿Ok? Listo, hasta ahí. Bien, ¿qué más vimos? ¿Qué otro sistema de coordenado de referencia utilizamos aquí en electrónica? ¿Está bien? Las coordenadas esféricas. ¿Correcto? ¿Cuáles son? Ah, bueno, ¿estas cuáles son? Estas son distancia y un ángulo. ¿Sí o no? Distancia y ángulo. ¿Estas cuáles son las esféricas? Distancia, un ángulo y el otro. Distancia y dos ángulos. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Cuál otra vimos? Las cilíndricas. ¿Cómo? También hay cilíndricas que dependen de las esféricas, pero aquí utilizamos mucho las esféricas. Aunque también hay partes en donde se utilizan las cilíndricas, ¿no? Entonces, ¿qué les aconsejo yo? Aprendan a hacer conversiones, aprendan a trabajar con coordenadas cilíndricas y esféricas. No es con doble ángulo, sino con altura. Altura. ¿Bien? Ok. ¿Cuál sigue? Vimos un plano o un sistema de coordenadas que se hace referencia que se llama la carta de Smith. ¿Para qué se utiliza la carta de Smith? Hay dos, ¿no? Sí. Una y su espejo. ¿Está bien? ¿Para qué se utiliza la carta de Smith? Para conocer el comportamiento de la impedancia. Para pintar impedancias. Y la contraria del espejo para pintar. Mejor dicho, una carta de Smith sirve para pintar el comportamiento del circuito en serie, de la oposición. Mientras que la otra sirve para pintar el comportamiento del circuito en paralelo, la admitancia. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál otro vimos? Vimos otra muy interesante que ustedes van a comenzar a utilizar el próximo semestre, que se llama, ya la estamos utilizando, ¿no? Pero el próximo semestre sí la van a ver en su máxima expresión, y de aquí en adelante por cantidades industriales. ¿Se llama cómo? Se llama el plano de Argand o plano complejo. ¿Bien? Fíjese, complejo, no complicado. No sé por qué tienden a hacer que complejo es sinónimo de complicado. ¿Quién inventó eso? No entiendo. Plano complejo. ¿Complejo por qué? ¿Porque es complicado? No. Porque tiene componentes reales y componentes imaginarios. Debería haberlo llamado de otra forma para que no les causara conflicto en la mente de ustedes, ¿no? Por ejemplo, plano mixto, ¿está bien? O plano pizza, algo así, ¿está bien? Pero no plano complejo, porque no es complicado, ¿está bien? Muy bien. ¿Algo más? ¿Vimos algo más? Bueno, este es el resumen de los 4 videos, ¿correcto? Bien. Normalmente en mis clases yo esto lo explicaba aquí, y me tiraba un semestre explicando eso, ya no. ¿Está bien? Eso lo estudian ustedes por su cuenta. ¿Ok? Eso lo tienen que hacer ustedes de forma autónoma. Los videos no son sino solamente una iniciación al tema. ¿Qué les recomiendo yo? Busquen en internet profundizar cada uno de esos temas. ¿Ok? Porque los van a necesitar. Sobre todo coordenadas polares y esféricas y sobre todo carta de Smith y Argand. Cuando llegue conmigo, antenas, carta de Smith. Ahorita en señales y sistemas, en sistemas dinámicos, en control, todo, plano complejo, en comunicaciones, plano complejo, a la larga. ¿Ok? Bien. Cuando vean variable compleja, ¿está bien? Cálculo multivariado, creo que ven algo de variable compleja, ¿está bien? Van a necesitar esto. Cuando vean la transformada de Laplace. ¿Listo? Por cantidades industriales. Así que lean.